nombre del Centro Cultural Jesús María Muñoz y de la Comisión de Patrimonio Histórico e Historia de nuestro centro. Durante la tarde de hoy vamos a estar conmemorando un acontecimiento histórico que está este año en su 75 aniversario, la masacre de Utuado. Le llamamos así, le quisimos llamar así a esta actividad, donde vamos a estar dando un recorrido por todos los lugares donde sucedieron los hechos, y va a estar a cargo de la profesora Astrid Cruz Negrón y Damián Lorenzo Cruz Negrón, que van a ser los historiadores que van a estar narrando los hechos. Como decía Wanda, se cumplieron esta semana que pasó 75 años de lo que los nacionalistas llaman Revolución Nacionalista, pero el nombre del evento ha tenido debate. Las autoridades, para minimizarlo o restarle importancia, le han llamado revuelta, le han llamado de diferentes formas. Algunos historiadores coinciden en que debe llamarse insurrección, porque no tiene los efectos históricos o historiográficos de una revolución como tal, ¿verdad? Y en eso podemos coincidir. Sin embargo, pues una insurrección no es un término peyorativo tampoco, porque aún dentro de las diferencias que podamos tener entre los puertorriqueños y puertorriqueñas, es un evento histórico que merece respeto y que merece ser reconocido en la memoria histórica como parte de las luchas que ha dado este pueblo a lo largo de su trayectoria. El 75 aniversario, además de ese proceso armado, es el 75 aniversario de lo que fue la masacre que ocurrió aquí de esos cadetes en Utuado. En Utuado, a pesar de que este evento histórico ocurre simultáneamente en varios municipios, en Utuado es donde único hubo una masacre esa noche, sangrienta, cruel, y donde hubo la mayor represión a causa de este evento. Muchas veces creo que hemos visto portadas en los medios, en las redes sociales, que el periódico El Mundo reseña en portada: aviación bombardea Utuado. Es un tema con el que también hay debate, que no necesariamente fueron bombas, sino ametralladoras, pero ciertamente cualquier tipo de munición desde el aire en los años 50 es algo para espantar a cualquiera, y hoy en el 2025 también, pero hoy hemos normalizado más quizás los vehículos, los aviones, los helicópteros, vemos más vehículos aéreos, y también hemos visto más procesos armados. En ese momento era mucho más impactante, y el miedo que se infundió en la población utuadeña ha tenido un efecto por muchas décadas. Se arrestaron miles de personas, fue un proceso de represión que comenzó a partir de ese día, muy cruel, que marcó generaciones y que por eso merece ser rescatado en la memoria histórica. Yo creo que es muy probable que es un evento que no aparece en libros de texto, que ha sido muy ninguneado y que por lo tanto es importante rescatar. Antes de comenzar, Damián. Bueno, de verdad que agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes aquí, ¿verdad? En un temporal tan fuerte como el que tenemos. Como dijo la compañera Astrid, esto es un momento histórico, ¿verdad? Que no se le ha dado la importancia que tiene a través de los años. El proceso de la insurrección nacionalista del 50 surge, ¿verdad? Luego hay que poner el contexto histórico, ¿verdad? Antes de empezar los hechos. En el año 47, don Pedro Albizu Campos llega de un exilio, ¿verdad? Luego de haber tenido pues una vida política muy álgida, con masacres previas en Ponce, en Río Piedras, etc. Y entonces encuentra un Puerto Rico muy distinto, ¿verdad? Estados Unidos ha ganado la guerra, es una nación que pasa de una gran crisis económica a ser una nación de un poder, bueno, a ser la máxima potencia del mundo en el momento. En Puerto Rico están habiendo cambios en el sistema colonial. En un sistema colonial pues no necesariamente es para bien ni para mal, es colonial. Entonces empieza a haber algunos
a tipos de gobierno propio, ¿verdad? Con Jesús Piñero, Muñoz Marín, y empieza a fraguarse en esa época del 50 la ley 600, que es el asunto del Estado Libre Asociado. Y es en esa olla de cocción de esas distintas situaciones, ¿verdad? Donde se fragua esta revuelta que viene a ocurrir el 30 de octubre de 1950. Hago este recuento histórico para que poner en contexto, ¿verdad? Cómo es que se da la revuelta. Albizu, acabando de llegar, tampoco está tan consciente, pensamos nosotros, en los cambios que ha habido, ¿verdad? Llega de un exilio y hay un Estado más autoritario, una policía más fuerte, y claro, eso va a tener unas consecuencias, ¿verdad? En esa medida de los hechos que va a ser dramática. Y de eso es que vamos entonces hoy nosotros a hablar en este recorrido. Estamos hablando del lunes 30 de octubre de 1950. También dio un poco de contexto, pero muchos de ustedes sabrán que es una época de migraciones masivas, programas bajo el nuevo trato, intentando subsanar o mitigar la extrema pobreza, el descontento social. Se están vaciando los campos hacia las ciudades, hay una migración del campo al pueblo y del pueblo a la capital o a ciudades más grandes y de ahí a la metrópoli. Tenemos, ¿verdad?, el momento de auge y crecimiento de lo que llamamos la diáspora puertorriqueña, precisamente por esas situaciones de un Puerto Rico que en muchos aspectos no aguanta más. Y surge esa vía de escape de ir hacia la diáspora. Hay figuras del nacionalismo que son ejemplos de ese mismo proceso. Se dice que Lolita Lebrón del Lares llegó a vivir en Utuado, en Cumbre Alta, que es una barriada obrera, y de ahí irse, ¿verdad?, hasta que eventualmente terminó en Nueva York. En el caso de Utuado, se escoge Utuado para que los demás cadetes nacionalistas de los otros municipios que ese día se supone que se alzaran en armas todos, llegaran y se encontraran y se atrincheraran aquí. Se escoge Utuado por los recursos y la geografía utuadeña. Sabemos que el pueblo de Utuado está rodeado de montañas, pero es un valle entre montañas que tiene esa protección natural, ¿verdad? Que a la misma vez puede ser un sistema de aislamiento, pero también de defensa. Y que Utuado, aquí dentro tenemos un caudal de agua, de recursos hidrológicos que son incomparables en Puerto Rico y quizás en las Antillas. Utuado probablemente es el pueblo con más cuerpos de agua en nuestro archipiélago. Y asimismo tenía unos recursos de agricultura campesina, pequeña, pero también de subsistencia, que muchas veces pensamos que las grandes empresas agrícolas son las que proveen, pero la realidad es que lo que provee para la gente sobrevivir es la agricultura de subsistencia pequeña, que haya muchos espacios pequeños produciendo. Así que Utuado reunía las características, ¿verdad? Era un pueblo céntrico, localizado pues en el centro, perdonando la redundancia, y con los recursos como para ser el bastión de resistencia de que los cadetes de los demás pueblos se alzaran, llegaran aquí y aquí se proclamara la república. Era la meta. Sabemos que hubo en Jayuya, en Naranjito. Naranjito fue el último pueblo que lograron controlar o mitigar el alzamiento armado. En Ponce, en Mayagüez, en el área metro, en Peñuelas, pero de Arecibo salieron. No es que hubo combate directo en Arecibo, ellos salieron de Arecibo, que ahora está en los cines la película Dico, que es de uno de los combatientes de Arecibo, don Dico Díaz, que precisamente me honra que lo conocí, estuve cercana a él en sus últimos tiempos. Y los de Arecibo, él narra esa peripecia no existía la 10, obviamente,
¿verdad? Por ese bosque de río abajo, es lo que yo interpreto que se refiere. No sé si Quique tiene ubicado la descripción mejor y conoce esa zona boscosa mejor que yo. Y ahí, en el año 50, que no existía la 10, que esa zona boscosa sería mucho más tupida y espesa, pues esos muchachos jóvenes, eso es un periplo inimaginable en este momento. Y asimismo, los de Jayuya se supone que eventualmente llegarán aquí, muchos sí llegaron, pero a traer gente al hospital, a resolver, digamos, después la emergencia que surge cuando ya las autoridades toman control de la situación. Sin embargo, en el caso de Utuado, muchas veces no se ha visibilizado como el pueblo con la importancia estratégica que tuvo en ese momento y la consideración histórica que tuvo el pueblo de Utuado, que era el pueblo al que se supone que todos llegaran y se atrincheraran, y en efecto, pues el pueblo principal de esos planes nacionalistas en ese momento. Salen ellos de esa calle, esta calle es la avenida Esteves. Estos sucesos comienzan allá arribita. A 5 minutos caminando desde aquí, en el barrio que llamamos Bubao, que realmente es un sector hoy día del barrio Pueblo de la zona urbana. Bubao existe probablemente antes que Utuado. Parece que hay crónicas que mencionan este sector por ese nombre ya desde antes de que Utuado incluso fuera nombrado Utuado. Pero luego que Utuado ya es fundado como municipio, este sector era muy importante. Esta calle se llama Avenida Esteves y obviamente ustedes hoy la miran y no tiene los rasgos de una avenida, pero en su momento sí. Era la carretera importante y principal que cruzaba el casco urbano y te llevaba a Jayuya, a los barrios que quedan en esa dirección. En ese sector vivía don Heriberto Castro, en una casa que lamentablemente, como mucha parte de nuestro patrimonio edificado en Utuado, fue destruida. Y ahora es un estacionamiento residencial. La casa de don Heriberto Castro era como a 5 minutos a pie de aquí, en esta avenida Esteves, en el sector Bubao. En el sector Bubao también residió en otro momento, entiendo que en el momento de 1950 no, pero como 2 casas luego de la de don Heriberto, residió doña Juanita Ojeda, que fue la cuidadora de don Pedro Albizu Campo, que es una utuadeña, que fue una utuadeña destacada en su momento. Doña Juanita fue la primera mujer en tener carpeta en Puerto Rico reconocida, y doña Juanita fue cuidadora y apoyo de todos los nacionalistas luego cuando estaban presos en la cárcel. Era la madrina aquí de la señora Vicky Chabriel, porque es algo hermoso que contemos con alguien que la conoció aquí. Era una persona importante en el Partido Nacionalista, era de las mujeres que eran apoyos grandes de los combatientes principales o de los líderes, ¿verdad? Entonces, ahí en Bubao vivía Heriberto Castro, que era el dirigente aquí en Utuado en ese momento. En Utuado es importante decir que se reúnen ahí en casa de Heriberto Castro en Bubao, que es su dirigente de los cadetes aquí, y surgen un debate, un dilema entre ellos. Hay unos que deciden que no están listos para participar del proceso porque esto se adelanta de fecha. Y al adelantarse de fecha no contaban con los recursos que pensaban que necesitaban, con las armas particularmente, la organización, material y logística y personal, ¿verdad? Entonces hay unos que cogen por el río precisamente y otros bajan por esta carretera que nosotros vamos a tomar ahora, la de Bubao, Avenida Esteves. Ellos bajan de ahí de casa de don Heriberto Castro por aquí, o sea, se desbandan en dos, es lo que entiendo yo. Sí, mira, ellos, como la fecha se adelantó, que es parte de lo que hizo pues, que la cosa fuera más álgida. Llegaron aproximadamente 30 personas a la casa de Heriberto
y ahí, como bien dice nuestra compañera Asti, pues hubo una diferencia entre quienes sí y quienes no, y al final pues se dividieron en bandos, unos no participaron y los que participaron pues van a ser los protagonistas de la historia, ¿verdad?, que hoy estamos contando. Eso es lo que pasa en Casa de Heriberto. Es un lunes a mediodía. Hay trabajo, hay escuela. Aquí estaba el Colegio San Miguel, ahí en el edificio que es la parroquia San Miguel, estaba el colegio elemental. Ellos están claros de que hay escuelas en Bugao también, de que hay oficinas funcionando, comercio, o sea, es un día laboral en pleno momento de actividad, de almuerzo de la gente. ¿Verdad? Me ha comentado Iván que está clara la conciencia de que precisamente vamos a irrumpir en medio de la actividad cotidiana, diaria de la gente, un lunes 30 de octubre, al mediodía. Ellos antes de salir, ¿verdad? Como ustedes saben, el Partido Nacionalista tenía un vínculo grande con el catolicismo, pues ellos oraron a Juana de Arco, ¿verdad? Para encomendarse en esa gesta. Es importante también aclarar que ellos ya habían visto, como ya se había filtrado la información, que por eso es que adelantan la revuelta, o la insurrección, mejor dicho, que había policías apostados en los techos, ¿verdad? Que ya se había visto que había gente, no abiertamente, pero que sí había personas ya en los techos, pues pendientes de lo que estaba pasando. Eso es parte de la tensión que hay en cuando ellos vienen, ya ellos saben que los están esperando prácticamente. Por lo tanto, estamos hablando de 12 personas jóvenes. Don Gilberto, que él menciona, fue un utuadeño muy destacado, yo lo recuerdo, es el único de estos cadetes que yo recuerdo. No sé si los que me llevan algunos añitos recuerdan otros. Yo lo conocí personalmente, don Gilberto Martínez. Don Gilberto Martínez, un señor que hasta que falleció vivía precisamente al frente de la que fue la casa de Heriberto y la casa de Juanita, más o menos, ¿verdad? Entre esas dos viviendas ahí en Bugao. Don Gilberto era un señor que llamaba la atención porque era de una voz grave, elocuente, un señor serio, de una estampa seria, planchado de arriba abajo, muy formal, vestido impecable, con un bastón, lo recuerdo yo, bajando de Bugao para la logia masónica porque era masón. Y un señor muy respetado. Don Gilberto trabajó con tu mamá, sí, aquí en el Lucky Seven, en el supermercado. A mí me hizo mi padrino una historia, Pedrín, que algunos aquí lo conocen, de que el dueño del Lucky Seven, del supermercado, alguien le preguntó, ¿cómo es posible que usted tenga trabajando para usted como mano derecha a este señor revolucionario, combatiente, y usted confíe en él? Y el dueño del Lucky Seven le contestó a las personas que le cuestionaron: Don Gilberto es un hombre tan honorable y valiente que él es capaz de todo menos de robar. Es capaz de todo, o sea, por su arrojo y valentía, pero no de algo deshonroso. Continuamos aquí. Vienen ellos por esta calle. Esta calle ya aquí es la calle Barceló. El edificio que ven al fondo amarillo, a su costado, tiene un edificio que era el cuartel de la policía. Y entiendo yo que pensaban continuar hasta el cuartel para tomar el cuartel, y uno de los planes era apropiarse de las armas de la policía. Porque, como dijimos, ellos no estaban suficientemente apertrechados de equipo y armas. Aquí podemos ver una plaquita que les quiero comentar, que en el 70 aniversario de este proceso histórico, hace 5 años atrás exactamente, hicimos una conmemoración aquí en la plaza en conjunto, muchos sectores, y hay un recorrido grabado en YouTube. Yo creé un canal de YouTube y grabé pietaje del compañero Damián Lorenzo y Iván Collazo narrando en cada punto. Entonces, si uno escanea el código que está ahí, te lleva
a ese canal de YouTube que tiene la narración de este. Ya ha perdido, algunas placas se han caído donde estaban colocadas y los videos se han salido de orden en el canal, pero de todas maneras lo pueden accesar y lo pueden compartir. Pues aquí es el primer suceso. Digamos que después que salen de la casa de Heriberto Castro, el primer acontecimiento significativo es en este punto. Este es el monasterio de los frailes capuchinos de la parroquia San Miguel, pero son los hermanos menores capuchinos, son la orden religiosa que administra esta parroquia. Y aledaño está el Colegio San Miguel. Son como 3 edificios en uno, el monasterio, el colegio y el templo. Aunque decimos que se da el primer momento tenso entre las autoridades y los insurrectos, la realidad es que lo que hay es un momento de tensión. Empiezan a percatarse que los están velando, porque hay gente en los techos de la policía, hay un poco de nerviosismo, y ahí es que entonces ellos toman la decisión, ¿verdad?, de atravesar la plaza y atacar entonces el correo. Es importante decir que no tenemos mucha información del incidente que ocurre aquí. Hubo disparos, parece. Sí. Pero con esos disparos no hubo mayores consecuencias. Sí, parece lo que provoca es que ellos corran por el centro de la plaza, en lugar de seguir por esta calle hacia el cuartel, ellos atraviesan la plaza y deciden meterse. Yo me imagino que se cubrirían, entonces correrían hacia el edificio de la plaza que queda al lado de la alcaldía, donde está actualmente la legislatura municipal. Es un edificio que le pertenece a la logia masónica. En los altos está el salón de reuniones de la logia y en los bajos la legislatura municipal actualmente. Pero ese edificio en ese momento era el correo. Y el correo tenía otras funciones. Al ser como el espacio de presencia del gobierno federal en Utuado, pues ahí había como otras funciones. Había banca, también el correo había banca, cambio de moneda. Cambios de dinero, y además de correo, pues la gente guardaba dinero ahí. Y entiendo yo que muchas veces solían haber agentes del orden, sí, claro, entre otras cosas, pues que era un espacio como de la autoridad federal en el pueblo. Entonces, al lado del edificio, justo antes, está la alcaldía, que también tenía otros espacios para otras funciones que hoy no. Por ejemplo, había celdas, entiendo yo, sí, o me equivoco. Yo sé que encarcelaron gente en los bajos de la alcaldía. Cruzan por la plaza para llegar allí, al lado de la alcaldía, que está el edificio del correo. Un edificio federal que entonces, si no podemos llegar corrido para el cuartel a tomar las armas y tomar el cuartel como tenemos planificado, pues tenemos este otro edificio de las autoridades para comenzar el combate y causar, digamos, la alarma, llamar la atención y causarle bajas a las autoridades. Y atrincherarse. Entonces, cruzan hacia el correo. Y entonces, al lanzar la molotov al correo, los bomberos vienen desde donde nos reunimos inicialmente. Es ahí cerca. En la esquina de la Plaza del Mercado, por el lado, estaban los bomberos ubicados en ese momento. Así que salen de ahí el camión de bomberos. Yo pienso que hizo una vuelta a la plaza así, se los encuentra de frente. Es lo que es mi interpretación. Sí, en el lado de allá, que es la calle Betances, los bomberos bordean la plaza y ellos habían cruzado por aquí la plaza y se encuentran de frente al edificio del correo, en ese entonces, que es el actual legislatura y logia masónica. Ahí entonces se da un enfrentamiento. Ahí disparan los nacionalistas y matan al bombero. Y matan a un bombero. A David Torres. David Torres, que actualmente la estación de bomberos de Utuado se llama como ese bombero. Ante la evidencia del ataque, que ya vienen los policías, los nacionalistas, los jóvenes que estaban acá salen corriendo a refugiarse entonces en la casa de Damián. En la casa de don Damián. Para allá es que vamos ahora. Vamos ahora para la casa de don Damián. Ya muerto el bombero,
como les dije, este recorrido usualmente cruzamos hasta allá, a ese lado de la plaza, pero ahora la plaza está inhabilitada. Así que hemos narrado este suceso desde aquí, pero podemos visualizar, ¿verdad?, que es allá. Entonces, de ahí vuelven y cruzan la plaza hasta la esquina opuesta donde vamos a llegar ahora. Como decía yo antes, gran parte de nuestro patrimonio edificado y arquitectónico, pues, se ha ido perdiendo y no ha sido conservado como merece. Aquí vivía el señor Damián Torres, la que se llama la Casa del Barco. Ahí ustedes pueden ver en el poste que hay otra placa del recorrido y al frente, porque efectivamente esto es un punto bien importante en este suceso, porque ellos ya nos habíamos quedado donde era el correo, hubo el incidente que muere el bombero, cruzan desde ahí por la plaza hasta aquí y logran acceso a la casa de don Damián, que es en la segunda planta. En los bajos había, como ahora, varios locales comerciales, pero aquí entiendo que habían varios locales comerciales. En los altos es la casa de él, que era esa casa una bella de madera. Esta casa era la casa del antiguo importante notario utuadeño, don Osvaldo Alfonso y Fuertes. Es una de las casas más antiguas de la población, probablemente la más antigua que la iglesia. Era una casa que fue hotel en el siglo XIX, era una pensión, y cuando viene el siglo XX, pues la adquiere este importante comerciante que es don Damián Torres, y entonces tiene su residencia en ella. Era una casa grande que estaba dividida en dos residencias inclusive. O sea, era una casa de otro nivel. Los nacionalistas, cuando salen del incidente allá, vienen corriendo y se refugian aquí. Y es aquí donde empieza el epicentro de acción de esta revuelta, o de los incidentes que pasaron aquí en Utuado más bien, ¿verdad? Que es el fuego cruzado. Una vez ellos llegan aquí, del Yumurí, que es el cuartel de la policía, que es el edificio que está pintado con la bandera puertorriqueña, allí en la esquina, en los altos del Yumurí, empieza el tiroteo cruzado entre la casa, los nacionalistas que están aquí y los policías que están allí. Y así va a transcurrir el tiempo y la tensión en todo el pueblo, ¿verdad? Yo visualizo, es importante recordar que les dije que la casona era con balcón. Y entonces por eso es que ellos pueden, digamos, intercambiar disparos hasta el cuartel. Yo me imagino amontados en los balcones. Huyen del enfrentamiento allá, llegan aquí, suben al segundo piso, que entiendo que por el medio del edificio es que está la entrada. La planta baja está igual. Y como dijo Damián, que esto yo lo aprendí de él, de las estructuras edificadas que nos rodean, probablemente esta es la más antigua de nuestro pueblo, que es una nota histórica importante también para añadir. Entonces, ahí el intercambio de disparos de la policía agarra al líder, a Heriberto Castro. Y en esta casa fallece desangrado Heriberto Castro, el líder de los nacionalistas y propietario de la casa en Bubao, desde donde ellos salieron. Tenemos que decir que ellos están ahí refugiados cuando ese no era su plan. Están disparando y combatiendo, pero el plan era tomar las edificaciones de las autoridades, y le acaban de dar de baja a su líder de los cadetes, al líder de los cadetes que está presente con ellos. Que esto, un grupo que ya se ha desbandado desde la salida, porque no todos estuvieron de acuerdo en salir, que tienen menos armas de las que entendían que debían tener, que ya hubo 2 incidentes de bala que fueron antes quizás de lo que ellos hubieran planificado, y que ahora le acaban de dar de baja al líder de sus cadetes, que parece que era un señor, un joven, querido, respetado y con liderato entre ellos. Pues el ánimo y la desmoralización de estos cadetes, ¿verdad? El sentido de luchar por la vida, pero combatir como pueden, y de quizás frustración, porque digo todo esto porque es importante que en el recorrido no solo estamos pisando los espacios, sino que tratemos de visualizar a estos seres humanos de carne y hueso que están llevando a cabo
la gesta histórica. ¿Algo más en este punto? Mira, es importante recordar que el cuerpo de Heriberto fue envuelto en una bandera puertorriqueña, ¿verdad? Que en aquel momento pues ya era de por sí un delito. Sí, que estamos hablando de la época de la mordaza. Él fue amortajado con la bandera de Puerto Rico aquí. Importante lo que dijo Damián. Desmoralizados, débiles, jóvenes, temiendo por su vida, pero sacaron el tiempo para envolver a Heriberto Castro en una bandera de Puerto Rico y hacerle honra fúnebre, el sentido de honor y de la historia que tenían estos jóvenes. Es importante también reconocerlo en un momento en que la bandera estaba prohibida porque es la época de la mordaza. Honor, respeto y reverencia. Importante, una vez pasa esto, ya va llegando la noche, ¿verdad? Que es lo que tratamos de ponernos en tiempo y espacio, ¿verdad? Va llegando la noche y la policía se va a establecer aquí también, en la plaza, con una ametralladora, ¿verdad? Para mantener el asunto a raya. Ya tendríamos un fuego desde aquí y un fuego desde el Yumurí. Ya tenemos presente que aquí muere Heriberto Castro. Entonces, en ese momento ellos se quedan ahí atrincherados. Transcurre lo que resta, casi todo lo que resta de ese día 30. Y eso dura todo ese día 30, como quien dice, cae la noche. Cuando cae la noche, ahí es que la policía instaura una ametralladora aquí. Empiezan los policías desde aquí con altoparlantes de la época a dar los órdenes, ¿verdad? Que salgan. Para que se rindan. Y que se rindan. Es importante que ahí se le une a la policía en la plaza pública la Guardia Nacional. Cayendo la noche llega la Guardia Nacional, que son personas entrenadas en tácticas de guerra, que vienen a combate de guerra. Exacto. Esa era lo que los policías decían desde la calle con los altoparlantes, era que ya tenían las granadas listas para... Entonces, cae la noche, está la Guardia Nacional, hay ametralladoras ya apuntando a la casa, les están diciendo por sistemas de sonido que bajen, que se entreguen. Vamos a caminar hacia el cuartel, ese es el escenario, para ver dónde era el cuartel también. Caminamos hacia acá para conocer este edificio y este espacio, pero los cadetes de allí de la casa de Don Damián, en esa medianoche se entregan allí. No es que ellos vinieron hacia acá. Ellos bajan las escaleras que quedan en el centro del primer piso y al final de la noche se entregan porque ya ellos no tienen forma, ¿verdad?, material y real de vencer. Y están totalmente rodeados y su líder está muerto, arropado con la bandera entre ellos. Así que eventualmente me imagino yo que después de mucho debate interno deciden entregarse. Aquí en el segundo piso estaba el cuartel de la policía. Yo creo que en este recorrido hemos añadido notas de la historia que no necesariamente son de esos sucesos de 1950, porque de una vez estamos conociendo el espacio. Este edificio en la historia de Utuado ha sido importante. Aquí hubo una hospedería también posterior a esos sucesos, que era el Yumurí, tenía restaurante y hospedería. Ahí trabajó mi abuelo. Ahí se quedaba gente, por ejemplo, los americanos que venían para la explotación minera en Utuado. Hay muchos incidentes que se narran en la historiografía utuadeña que han sucedido o sucedieron en este lugar. Pero como dice aquí que en 1950 en el segundo piso era el epicentro de la represión que prohibía nuestra bandera, porque eran las autoridades coloniales las que prohibieron la bandera con la ley de la mordaza específicamente y que penalizaban su portarla. Así que el que estos compañeros hayan pintado este edificio de esta forma es una victoria de esta bandera en la historia. Podemos decir, yo lo veo como una metáfora hermosa de que se sobrepuso la bandera puertorriqueña a la represión. En ese momento, desde aquí le dispararon hasta allá. En la plaza ellos están rodeados, en la plaza está la Guardia Nacional y el policía, y desde aquí el cuartel. Bajan y se entregan. Ellos cuando se entregan, lo llevan a la plaza, a la parte baja de la plaza.
Allí le quitan la ropa, los dejan con los pantalones, es de noche, ¿verdad? Ellos vienen desde por la mañana, hace frío, tienen hambre, y entonces allí los medios desnudan y le dicen, a ustedes se les van a quitar las ganas de matar policías. Ese testimonio lo da, creo que es Gilberto, y los vamos a fusilar a todos. Y efectivamente, pues, matan a una gran cantidad, a una gran parte de ellos. Entonces, ellos los tienen en la plaza de armas y posteriormente entonces los traen para acá. En la plaza suceden varios incidentes de este proceso importantísimo, pero para los que no son dudados se deben haber fijado que la parte de la plaza que da hacia acá es más baja en nivel. Eso es lo que se llamaba la plaza de armas. Y eso no estaba como edificado igual que el resto, era como un llanito ahí de reunirse, era una extensión. Ahí es que los llevan, como dice Damián. Entonces, es importante también, yo recuerdo una anécdota que me parece que la hizo don Gilberto a Iván, la conozco por Iván, que en ese espacio, en la Plaza de Armas, ellos le dicen, aquí no va a quedar ni un independentista vivo en este pueblo. Y el nivel de represión y de crueldad con unos jóvenes ya hambrientos, semidesnudos, cansados, fue atroz. Luego de tenerlos ahí, básicamente rompiéndolos más mentalmente, torturándolos en ese sentido, los traen arrestados. Los traen desde allá para el cuartel y los van a llevar luego para llevárselos. Y aquí es que pasan entonces los incidentes que vamos a narrar ahora. Los traen desde la plaza, como dijimos, ya sin camisa. aquí era el cuartel, y los traen hasta esta esquina que vamos a caminar aquí. Esta es la esquina de la calle Washington con Betances. Esta calle que sube es la calle Washington. Esta calle acá es la Betances. Ellos desde la plaza los llevan hasta el cuartel por la ruta más larga y los traen hasta esta esquina. Las autoridades dicen que desde ese balcón sale un disparo y eso lo usan como excusa para, digamos, que decir que combatían aquí. Yo he escuchado versiones encontradas de ese punto. Ahí vivía un médico conocido que en efecto era una persona independentista y era una persona que apoyaba estos procesos de lucha, pero hay información encontrada al respecto. Aquí ya ellos están cansados, deshidratados, semidesnudos, y es en este punto que ocurre la masacre. La policía los hace caminar hasta aquí. En la calle, esta esquina, calle Betances con Washington, ya había policías y miembros de la Guardia Nacional armados esperándolos aquí. El escuadrón que los trae, y hay otro escuadrón esperándolos en este punto. La policía alega que un simpatizante nacionalista dispara. Entendemos que se refieren a esa casa. Se inicia una ráfaga de disparos de la policía y la Guardia Nacional contra los nacionalistas que ya están arrestados, en custodia de ellos, inmovilizados, como quien dice, sin razón y sin un debido proceso de ley, como sabemos. Aquí mueren 3 nacionalistas en el acto. Los demás que murieron mueren en el hospital luego, más tarde. En esta esquina donde estamos parados, mueren Julio Colón Feliciano, Antonio González. Se dice que Antonio González estaba suplicando por agua todo el tiempo. Antonio Ramos, que antes de fallecer gritó, así mueren los machos. Y Agustín Quiñones estaba con las piernas ya totalmente destrozadas, pero muere horas más tarde también aquí. Habitantes de esta zona bajaron a gritarle a las autoridades, asesinos, abusadores, y hubo sus escaramuzas de gente valiente de nuestro pueblo que estaba indignada y que estaban gritándole a las autoridades. Están los 3 muertos nacionalistas aquí en el piso y pues la población en general pues empieza a sublevarse, ¿no? Y empieza a venir a ver lo que está pasando, a gritar, a quejarse.
y pues la situación de incomodidad de la sociedad en general. Esa noche, aquí mueren 4 de ellos. 3 en el acto, 1 muere mucho más tarde desangrado, los otros mueren en el hospital, pero hay que decir que los trasladan al hospital a los que estaban gravemente heridos y acribillados a las 5 de la mañana, muchas horas más tarde, y entonces pasan horas aquí desangrándose. Los que no murieron desangrados aquí, entonces, pero que ya se estaban desangrando, fueron llevados al hospital a las 5 de la mañana. Los sobrevivientes pues fueron apresados, se mantuvieron apresados. La comunidad, ¿verdad?, se enardece, les grita, asesinos, disparan hacia la comunidad. Hay que decir que aquí, en efecto, hubo entonces las ráfagas aéreas, de las cuales hay huellas, porque luego vino entonces la represión hacia toda la población, hacia todo el municipio de Utuado. Hay mucha gente que fue arrestada que no eran nacionalistas. Cualquier persona que fuera opositora en alguna medida al gobierno, pues era sospechosa y fue apresada. Pero incluso gente que no era directamente opositora, sino que pudiera ser solidaria, también se metieron a las casas a llevarse gente con los niños. Hubo esa semana entera en Utuado, no se pudieron impartir clases, los niños no iban a la escuela, la gente se escondía, gente que tuviera pues alguna sospecha de que podrían ir por ellos. Debemos acordarnos también que aún la gente que no está involucrada pues puede pensar que alguien que tiene una rencilla por diferencias puede señalarlo, y fueron muchos los arrestados, cientos de arrestados entre esos días. Al final se habla de miles. Hubo mucha gente apresada en los bajos de la alcaldía, en el cuartel. Improvisaron celdas y cuarteles para apresar más gente de la que tenían capacidad. Se dispara desde el aire, las familias están en terror. Aquí, por ejemplo, en ese edificio verde fue posteriormente en algún momento la oficina de don Pedro Mato, que era el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño en ese entonces. No era de los nacionalistas, era del PIB. Pero, o sea, él no participa del proceso, pero por saber que también era opositor del gobierno o del sistema colonial, van por él, también estuvo preso. Fueron muchos padres de familia en Utuado que estuvieron presos. Se dice que a los cuerpos que están aquí, un jeep militar les pasó por encima. Los cuerpos fueron recogidos a las 10 de la mañana cuando ya había perros realengos comiendo sus vísceras. Y eso lo narran vecinos, testigos y fuentes historiográficas. Por allá abajo hay una anécdota que a mí me hicieron, que esto no fue Iván, fue otro compañero, de que por esa calle, al lado de donde está ahora ese templo, que ahí era el cine en Utuado, pasó un jeep de gente que venía de Jayuya, de los cadetes de Jayuya, a traer gente al hospital. Por alguna razón, en un momento se desvían y pasan por ahí y pudieron ver la represión que se vivía en esta zona, esos jayuyanos, pero obviamente continuaron su marcha. A las 5 se llevan a recibir asistencia médica los que quedan aquí. No atendieron a los mártires. El Hospital San Miguel estaba a pocos metros. Miren, el Hospital San Miguel era ahí. O sea que la demora en llevarlos a recibir asistencia médica fue evidentemente intencional, con el fin de que murieran y de torturarlos y de aleccionar al pueblo. Los sobrevivientes fueron arrestados, trasladados al cuartel de Arecibo, donde recibieron una paliza, y de hecho muchos nacionalistas, tanto de Jayuya como de Utuado, permanecieron un tiempo arrestados en Arecibo, en una cárcel que ya no está en uso, entiendo yo. Nunca se procesaron a nadie de las autoridades como responsable de estos hechos, aunque sabemos que hubo, pues que los asesinatos fueron sin un proceso y sin un combate. Ni hay ninguna manera de justificarlo. Las fuentes historiográficas recogen unas expresiones de Muñoz Marín al pintor Francisco Rodón,
¿verdad? El reconocido pintor puertorriqueño Rodón contó que Muñoz Marín le llegó a expresar que la participación activa de la policía de Puerto Rico en esta masacre y en estos sucesos tan sangrientos a él no lo dejaba dormir, que él estaba claro que fue un abuso desmedido y que fue con el beneplácito y apoyo total y participación directa y activa de las autoridades locales. Lo que yo puedo hablar fue las historias de mi papá, que fue preso político. El papá de ella fue uno de los arrestados en lo que les estaba contando de esa represión posterior de esos días. Fue exactamente, porque el día de la revuelta, mi papá y mi mamá estaban en Arecibo. Y nosotros vivíamos donde es Utuado Memorial. Antes se llamaba la cuna de todos. Y al lado era una casa antigua que el dueño era Damián Torres. El dueño de la casa donde ellos se refugieron era el dueño de la casa de Vicky, que queda ahí al bajar a la Doctor Fueto, rápido a la derecha. A la derecha. Mi papá y mi mamá estaban en Arecibo y el empleado que nos estaba cuidando para salvarnos de la vida a nosotros, nos tiró por la muralla que hay al río a los 5 hijos de mi papá. Nos tiró por la muralla, cruzó el río hasta llegar al parque de pelota. Cuando ellos llegaron, mi mamá se volvió loca y mi papá porque no estábamos allí. Hasta que supieron que estábamos en el parque. Entre los vecinos estaba Chito La Madrid, que era independentista, eran los vecinos de nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvo tu papá Mi papá estuvo 11 días en La Princesa. Mi papá fue nacionalista y después fue independentista. Sí, son una familia que militó en el Partido Independentista. Mi mamá le echaron 25,000 pesos de fianza porque el fiscal le preguntó que si mi papá era nacionalista y ella le contestó que Arturo Chabriel fue nacionalista cuando Muñoz Marín fue nacionalista, el Polanco, todos los grandes del Partido Popular que habían sido nacionalistas. Entonces el fiscal dio un puño en la mesa y le dijo, yo no le estoy preguntando eso. Y mi mamá dio en el piso, le dijo, yo le estoy contestando lo que usted me está preguntando. Y cuando dijo, quiero ir al baño, la llevaron con una ametralladora. Apuntando. ¿Qué pasa? Que mi abuelo es Chabriel Bruckman. Mi abuelo, el papá de mi papá, nieto, mi abuelo era nieto de Matías Bruckman. Y por eso nos perseguían. Por generaciones, de forma oral se ha transmitido la historia y la importancia de estos hechos a los utuadeños y ha sido un trauma o una herida que continúa abierta en este pueblo de Utuado. Hay mucha gente que creció atemorizada en este pueblo, generaciones y generaciones de gente atemorizada, porque vemos los vuelos disparando, la represión, los disparos hacia la población, miles de arrestados de padres de familia que no tenían nada que ver con los sucesos, que ni siquiera sabían, y la represión fue tal que esto marcó la historia de Utuado de tal forma que a pesar de que se ha invisibilizado en la historia oficial, en los textos, sin embargo, aquí en Utuado es bastante sabido mucha de la información porque la historia oral la mantuvo. Y estos poetas, por ejemplo, dice un verso de Núñez, Guillermo Núñez, poeta utuadeño, la sangre de los mártires no la lavan los dólares ni el tiempo. Asimismo, Guillermo Gutiérrez tiene un poema titulado Calle de los Mártires, que es el nombre que yo considero que debe llevar esta calle. Hay varias iniciativas con otros nombres, porque aquí vivió un importante compositor, Pinín Maldonado, y han habido distintas iniciativas
pero el poema de Guillermo Núñez, Calle de los Mártires, para mí que da en el clavo con el nombre del suceso más importante que ha ocurrido en la historia en este punto donde estamos. Antes de irnos de esta esquina, que aquí yo creo que podemos concluir el recorrido, yo quiero mencionar con solemnidad los nombres de los combatientes, porque eran unos jóvenes utuadeños de carne y hueso que, con todas las diferencias que pueden existir entre los puertorriqueños y puertorriqueñas, entregaron todo lo que tenían por el país en el que creían y que querían construir. Y pues yo quisiera mencionar los nombres primero de los que sobrevivieron. Ángel Colón Feliciano, José Avilés Mazanet, Tomás González Candelaria, José Ángel Medina Figueroa, Eladio Olivero Albarrán, Gilberto Martínez Negrón y Pitote. Pitote, que vivía en el caserío. Pitote, el del caserío. El del caserío, sí. Entonces, esos son los que sobrevivieron de esos cadetes. Ahora yo voy a mencionar los mártires de la masacre ocurrida en esta esquina. Yo les voy a pedir que cada vez que mencione un nombre, ustedes digan presente, para hacer valer la memoria de estos jóvenes injustamente acribillados, y que todos y todas nosotras, creamos lo que creamos de cualquier acción como esta, tenemos que coincidir en que la imposición de la fuerza de parte de las autoridades hacia sus ciudadanos y que la violación de los debidos procesos solo conduce a la barbarie, y que es algo que no se puede repetir, la violación de los debidos procesos, que lo estamos viendo en auge otra vez, y que hay que rescatar la memoria histórica, sobre todo por proteger o por construir democracia. Heriberto Castro Ríos. Presente. Antonio González. Presente. Agustín Quiñones Mercado. Presente. Antonio Ramos Rosario. Presente. Julio Colón Feliciano. Presente. Presente.